El martillo se detuvo en el aire, suspendido por el peso de un silencio que Diego no había escuchado en 20 años, mientras el polvo de la madera podrida bailaba en un rayo de luz que parecía señalar una herida abierta en el suelo. No era el peso de los escombros lo que le oprimía el pecho, sino la certeza de que, al derribar esas paredes, estaba desenterrando la única verdad que su padre se llevó a la tumba. Antes de sumergirnos en esta historia de reencuentros y verdades ocultas, me gustaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy. Si estas palabras encuentran un eco en tu corazón, te invito a suscribirte y formar parte de nuestra comunidad. A veces, el refugio más seguro es una historia compartida. Diego nunca se consideró un hombre de apegos. A sus 40 años, su vida estaba construida sobre líneas rectas, hojas de cálculo y el eco metálico de la ciudad. Sin embargo, la herencia de su padre, Julián, no había sido una cuenta bancaria ni una propiedad de lujo, sino una hectárea de tierra árida en las afueras del pueblo y una choza que se caía a pedazos. Durante décadas, esa estructura de madera grisácea y techo de lámina oxidada había sido el símbolo de todo lo que Diego rechazaba: la pobreza, el aislamiento y la figura de un padre que prefería hablar con los árboles antes que con su propio hijo. El sol de la tarde golpeaba con una intensidad implacable mientras Diego contemplaba la construcción. Llevaba puestos unos guantes de trabajo nuevos, todavía rígidos, que contrastaban con la decrepitud de la madera. Su plan era simple: demoler la choza, limpiar el terreno y venderlo al mejor postor. Quería borrar el último rastro de Julián de su mapa emocional. No había odio, o al menos eso se decía a sí mismo. Solo una fatiga crónica por los recuerdos de una infancia marcada por la escasez y las palabras no dichas. «Es solo madera vieja, Diego», se susurró, ajustándose las gafas de seguridad. «No hay fantasmas aquí, solo termitas». Comenzó por la puerta principal. Un solo empujón fue suficiente para que las bisagras cedieran con un quejido agudo, similar a un lamento humano. El interior olía a tiempo estancado, a humedad y a un aroma sutil que Diego reconoció de inmediato y que le revolvió el estómago: el tabaco barato que su padre fumaba mientras tallaba figuritas de madera en el porche. A medida que avanzaba, derribando estanterías vacías y arrancando tablones delgados de las paredes, la frustración de Diego crecía. Cada golpe del mazo resonaba en sus oídos como un reproche. Recordó la última vez que vio a Julián, 2 años atrás. El anciano estaba sentado en ese mismo rincón, con las manos temblorosas pero la mirada fija en un trozo de cedro. «Hay cosas que solo se ven cuando se rompen, hijo», le había dicho con esa voz rasposa que Diego tanto detestaba. En aquel entonces, Diego solo rodó los ojos y se marchó, prometiendo no volver. Hacia la mitad de la tarde, el calor se volvió sofocante. Diego decidió atacar la pared del fondo, la que sostenía lo que solía ser un pequeño banco de trabajo. Al golpear la base, el sonido fue diferente. No fue el crujido seco de la madera hueca, sino un golpe sordo, macizo. Frunció el ceño. Dejó el mazo a un lado y comenzó a retirar los escombros con las manos. Debajo de una capa de tablones falsos, oculto deliberadamente en la estructura del suelo, apareció un compartimento de metal, una caja de herramientas antigua, corroída por el óxido, pero cerrada con un candado que parecía nuevo. El corazón de Diego comenzó a latir con una fuerza que no comprendía. Con un cincel, forzó la cerradura. El metal cedió con un chasquido seco. Dentro de la caja no había dinero, ni joyas, ni escrituras de propiedad. Lo primero que vio fue un fajo de sobres amarillentos, atados con un cordel de lana roja. Eran cartas, decenas de ellas. Tomó la primera y reconoció la caligrafía elegante de su madre, Mariana, quien se había ido de casa cuando él tenía apenas 5 años.
Si esta historia te dio un momento de paz, suscríbete para más. Diego siempre creció creyendo que ella simplemente se había cansado de la austeridad de su padre, que los había abandonado por una vida mejor en la capital. Julián nunca lo desmintió. Aceptó la culpa del abandono como quien acepta la lluvia. Con los dedos temblorosos, Diego abrió el primer sobre. La fecha era de 3 meses después de la partida de Mariana. Querido Julián, hoy hablé con el médico. Los tratamientos en la ciudad son caros, pero dicen que hay esperanza. Me duele el alma estar lejos de Diego, pero no quiero que me vea así, perdiendo la fuerza, perdiendo el cabello. Por favor, dile que estoy viajando, que volveré cuando sea fuerte. No dejes que me recuerde enferma. Quédate con el dinero que te envío de mis ahorros para sus estudios. Te amo por entender mi cobardía. Diego sintió que el aire se volvía denso, casi sólido. Leyó la segunda carta, la tercera, la 10ª. En todas ellas, su madre relataba su lucha contra una enfermedad que la consumió en silencio durante 3 años, lejos de ellos para proteger la infancia de su hijo. Y en cada una de ellas, agradecía a Julián por aceptar el papel de padre que fue abandonado, para evitar que Diego cargara con el trauma de ver morir a su madre lentamente. La última carta no era de Mariana. Era una nota breve de un hospital informando el fallecimiento de la paciente. Julián nunca le dijo nada. Había permitido que Diego lo odiara, que lo viera como el hombre cuya mediocridad alejó a su madre, con tal de que Diego conservara la imagen de una madre que simplemente se fue a buscar un sueño. Diego se dejó caer sobre los escombros de la choza que tanto deseaba destruir. El mazo yacía a sus pies, una herramienta de destrucción que ahora se sentía ridículamente pequeña frente a la magnitud del sacrificio que acababa de descubrir. Sus ojos, secos por años de cinismo, comenzaron a arder. Miró a su alrededor. Ya no veía una choza vieja. Veía un monumento al silencio y al amor más puro y doloroso que un hombre puede profesar. Se llevó una de las cartas al pecho y cerró los ojos. El muro que había construido alrededor de su corazón tenía una grieta irreparable, y por primera vez en su vida adulta, el frío del exterior empezó a filtrarse. «Papá», susurró, y la palabra se rompió en su garganta. La demolición se detuvo. El sol comenzó a ocultarse, tiñendo las ruinas de un naranja sangriento, dejando a Diego solo con la verdad que acababa de demoler su propia existencia. El silencio de la noche en el campo no era vacío, estaba lleno de crujidos, de viento filtrándose por las grietas que Diego aún no había derribado y del peso insoportable de las cartas que descansaban sobre sus rodillas. No regresó a la ciudad esa noche. No podía. Se quedó sentado en el suelo de tierra apisonada de la choza, rodeado de las astillas de su propia percepción. Cada carta que leía era un golpe más certero que el de su mazo. Descubrió que los juguetes de madera que Julián le regalaba de niño no eran simples distracciones, sino réplicas exactas de los objetos que su madre mencionaba en sus cartas desde el hospital. Un carrusel, un pequeño piano, un barco de velas blancas. Julián estaba construyendo para Diego el mundo que Mariana ya no podía tocar. A la mañana siguiente, el sonido de un motor viejo interrumpió su letargo. Una camioneta descolorida se detuvo frente a la propiedad. De ella bajó Martín, un hombre de hombros anchos y manos curtidas por la tierra, que había sido el vecino más cercano de Julián durante décadas. Diego se puso de pie, limpiándose el polvo de los pantalones, sintiéndose repentinamente como un intruso en su propia herencia. «Vi que empezaste la faena ayer», dijo Martín, acercándose con paso lento, evaluando los daños en la estructura. «Tu padre siempre decía que este lugar solo aguantaría mientras él estuviera aquí para sostener las vigas con la mirada. Parece que tenía razón».
Diego guardó el fajo de cartas en el bolsillo interior de su chaqueta, un gesto instintivo de protección. Quería limpiar el terreno, Martín. Pensé que solo era basura acumulada. Martín observó el mazo apoyado contra el banco de trabajo y luego miró a Diego a los ojos. Había una sabiduría tranquila en su expresión, esa clase de conocimiento que no se adquiere en los libros, sino observando las estaciones pasar. Julián no acumulaba basura, Diego. Acumulaba tiempo. Ven conmigo. Hay algo en mi cobertizo que te pertenece. Él me pidió que te lo entregara solo si decidías tirar la casa abajo. Si decide destruirla, me dijo, es porque finalmente está listo para construir algo nuevo. Diego lo siguió en un silencio denso. Caminaron por un sendero flanqueado por maleza seca hasta la propiedad vecina. Dentro del cobertizo de Martín, cubierto por una lona azul, había un mueble imponente, un secreter de madera de nogal, pulido hasta brillar como el ámbar. Lo terminó una semana antes de morir, susurró Martín. Trabajó en él durante años. Decía que era para tu oficina en la ciudad. Mi hijo vive entre papeles, decía Julián. Necesita un lugar donde esos papeles estén a salvo. Diego pasó los dedos por la superficie fría y suave de la madera. El contraste entre la aspereza de la choza y la delicadeza de este mueble era desgarrador. En ese momento, comprendió la dualidad de su padre. El hombre que vivía en la precariedad para enviar cada centavo sobrante a un hospital anónimo, y el artista que volcaba su amor en el nogal porque no sabía cómo volcarlo en palabras. Él sabía que yo lo juzgaba, dijo Diego, con la voz apenas por encima de un susurro. Sabía que me avergonzaba de este lugar. ¿Por qué nunca se defendió? ¿Por qué dejó que yo pensara que mamá nos había dejado por egoísmo? Martín suspiró, apoyándose en el marco de la puerta. Porque el amor de tu padre no era un negocio, Diego. Él no buscaba justicia, buscaba tu paz. Creía que era mejor que odiaras a un hombre vivo que estaba frente a ti, a que pasaras tu juventud llorando por una mujer que no iba a volver. El odio es un fuego que te mantiene caliente, pero la tristeza es un frío que te pudre los huesos. Él eligió quemarse él mismo para que tú no te congelaras. Diego regresó a la choza al atardecer. Ya no empuñó el mazo. En su lugar, tomó una linterna y comenzó a explorar los rincones que aún quedaban en pie con una reverencia casi religiosa. Encontró pequeñas marcas en el marco de la puerta trasera. Su propia altura registrada año tras año, mucho después de que él se hubiera ido a la universidad. Julián había seguido marcando el crecimiento de un hijo ausente, imaginando su presencia. Se sentó en el banco de trabajo y por primera vez en 20 años tomó una de las gubias de su padre. El mango de madera estaba desgastado, adaptado a la forma de una mano que ya no existía. La vulnerabilidad lo golpeó de frente. Se dio cuenta de que su éxito en la ciudad, su rigidez y su ambición eran solo una armadura que se había puesto para no sentir el vacío de una madre ausente y un padre silencioso. Pero la armadura pesaba demasiado, ahora que sabía que el vacío nunca fue tal, sino un espacio lleno de sacrificios invisibles. La tensión emocional en su pecho era un nudo que no cedía. Sacó una de las últimas cartas, una que no había tenido el valor de leer. Estaba escrita por Julián, dirigida a él, pero nunca enviada. Diego, si estás leyendo esto, es porque la choza ya no está o está a punto de caer. No me pidas perdón, porque yo ya te perdoné por querer irte antes de que supieras cómo quedarte. La madera tiene memoria, hijo. Aunque la quemes, su humo sigue en el aire. Espero que el mueble que te dejé con Martín sea lo suficientemente fuerte para sostener tu futuro. No te olvides de respirar. Diego cerró los ojos y apoyó la frente en el banco de madera. Las lágrimas, contenidas durante décadas de orgullo,
comenzaron a mojar los tablones polvorientos. No era un llanto de desesperación, sino de una honestidad brutal que empezaba a brotar. Estaba solo en medio de una ruina, pero por primera vez en su vida se sentía acompañado. Sin embargo, había un detalle en las cartas de su madre que no encajaba. Una mención recurrente a un lugar llamado el Refugio de los Pinos. Diego sabía que necesitaba respuestas que las cartas no podían darle por completo. Necesitaba entender el final del camino de Mariana, y sabía que solo había una persona que podía llevarlo allí. La mañana siguiente trajo consigo una claridad fría y cortante. Diego no volvió a tocar el mazo. Las herramientas de demolición yacían a un costado, olvidadas, como armas de una guerra que ya no tenía sentido librar. Con las cartas guardadas junto a su corazón, se dirigió a la casa de Martín. Necesitaba saber dónde estaba el Refugio de los Pinos. Martín lo recibió con un jarro de café humeante y un silencio respetuoso. No hizo preguntas sobre los ojos hinchados de Diego, ni sobre su repentino cambio de planes. «Es un pequeño sanatorio en las montañas, a 3 horas de aquí», explicó Martín, trazando un mapa imaginario sobre la mesa de madera. «Tu padre hacía ese viaje una vez al mes, durante años, incluso después de que después de que todo terminara. Decía que el aire de los pinos era el único que le permitía pensar con claridad. El viaje fue un tránsito entre dos mundos. Mientras Diego conducía hacia las tierras altas, el paisaje urbano que tanto lo definía se desvanecía, reemplazado por bosques densos y una neblina que parecía guardar los secretos de la región. Al llegar, se encontró con una estructura de piedra y madera que exhalaba paz. No era el lugar frío y estéril que había imaginado. Era un hogar. En la recepción, una mujer de cabellos canos y mirada dulce, la enfermera jefa, Rosa, reconoció el apellido de inmediato. «¿Eres el hijo de Julián?», preguntó, y su voz contenía una mezcla de sorpresa y alivio. «Tu padre hablaba de ti cada vez que venía. Nos traía figuritas de madera para decorar las salas. Decía que algún día vendrías a cerrar el círculo». Rosa lo condujo a un pequeño jardín privado en la parte trasera. Allí, bajo un sauce llorón, había una placa de piedra sencilla, casi oculta por el musgo. Mariana, la luz que nunca se apagó. «Él no quería que la vieras sufrir, Diego», dijo Rosa suavemente, dejándolo solo. «Ella pasó sus últimos meses aquí. Julián vendió casi todo lo que tenía, incluso las tierras que rodeaban la choza, para asegurarse de que ella tuviera la mejor atención, la vista más hermosa, y que a ti no te faltara nada para tus estudios. Él se quedó con lo mínimo, con esa pequeña parcela y su madera, para que tú pudieras tenerlo todo». Diego se arrodilló frente a la placa. La confrontación con la realidad fue un impacto silencioso, pero devastador. No hubo gritos, solo el sonido del viento entre los pinos y el crujido de su propio orgullo, rompiéndose en 1000 pedazos. Recordó todas las veces que despreció la tacañería de su padre, todas las veces que le echó en cara que no tenía ambición, sin saber que la mayor ambición de Julián había sido mantener la dignidad de su esposa y el futuro de su hijo a costa de su propia reputación. «Lo siento, papá», susurró, y la confesión flotó en el aire frío. «Lo siento tanto». El dolor de la pérdida, una pérdida que Diego había procesado erróneamente durante 30 años, lo invadió por fin. Lloró por la madre que no pudo despedir y por el padre que no supo abrazar. La rabia que lo había impulsado a demoler la choza se transformó en una tristeza pura, una que limpia en lugar de ensuciar. Regresó a la propiedad de Julián cuando la luna ya reinaba en el cielo. La choza, a medio derruir, se alzaba como un esqueleto bajo la luz plateada. Diego entró y se dirigió al compartimento donde encontró las cartas. Allí, en el fondo de la caja, notó algo que había pasado por alto,
un pequeño sobre azul, pequeño y arrugado, con su nombre escrito en letras temblorosas. Era la letra de Mariana. Diego, mi amor, tu padre dice que te estás haciendo un hombre valiente. Perdóname por no estar. Él es mi héroe, y espero que algún día sea el tuyo también. No lo juzgues por su silencio. Su silencio es mi refugio. En ese momento, el peso de la verdad fue casi insoportable. Diego se dio cuenta de que su padre no solo había guardado el secreto por amor a ella, sino por un respeto sagrado a la voluntad de la mujer que amaba. Julián se había convertido en el villano de la historia de su hijo para ser el héroe en la historia de su esposa. Diego se sentó entre los escombros y la madera vieja. El rencor se había evaporado, dejando solo una profunda y dolorosa admiración. Pero la historia no podía terminar en ruinas. La revelación lo había quebrado, sí, pero entre las grietas de un hombre roto es por donde finalmente puede entrar la luz. Mañana, el mazo no volvería a subir. Había otras herramientas que Diego necesitaba aprender a usar. La mañana siguiente no trajo el estruendo de los escombros cayendo, sino el sonido rítmico y pausado de una escoba barriendo el polvo. Diego se levantó con los primeros rayos del sol, pero esta vez no miró la choza como una carga que debía eliminar, sino como un libro cuyas páginas estaban desordenadas y necesitaban ser restauradas. Llamó a Martín temprano. El viejo carpintero apareció en el linde de la propiedad, observando con curiosidad cómo Diego, con las manos sucias de hollín y tierra, acomodaba con cuidado los tablones que aún servían. «He cambiado de opinión, Martín», dijo Diego, su voz sonando más clara y firme que en años. «No voy a demolerla, voy a reconstruirla». Martín sonrió, una mueca lenta que arrugó aún más su piel curtida. No dijo, «te lo dije». Simplemente asintió y regresó a su camioneta para buscar su caja de herramientas. Durante las semanas siguientes, el ritmo de la vida de Diego cambió por completo. Pidió una licencia indefinida en su oficina de la ciudad. Cambió las corbatas por camisas de franela y los informes por planos de restauración. Cada clavo que extraía con cuidado, cada viga que reforzaba, era un acto de contrición. Descubrió que, al arreglar la estructura de la choza, estaba soldando las fracturas de su propio espíritu. Trabajaba hasta que sus manos callosas le dolían, encontrando en el cansancio físico una paz que el éxito profesional nunca le otorgó. Una tarde, mientras pulía el marco de la ventana donde su padre solía sentarse, encontró una pequeña talla de madera incrustada en el dintel. Era una flor de loto, el símbolo preferido de su madre. Julián la había tallado allí para que ella, en espíritu, siempre tuviera una vista al jardín. Diego la rodeó con sus dedos, sintiendo la calidez de la madera bajo el sol. «Ya entiendo, papá», susurró. No era una choza, era un santuario. Finalmente, el día de la culminación llegó. La estructura ya no era un montón de madera podrida. Con la ayuda de Martín y el sudor de su propia frente, Diego la había transformado en un pequeño taller de carpintería, luminoso y sólido. Las paredes estaban pintadas de un blanco suave que reflejaba la luz de la montaña, y en el centro, ocupando el lugar de honor, estaba el majestuoso secreter de nogal que Julián le había dejado. Diego colocó las cartas de su madre y de su padre dentro de uno de los cajones secretos del mueble. Ya no necesitaba leerlas a diario para recordar. La verdad ahora vivía en él. Se sentó en el porche, el mismo lugar donde Julián pasaba sus tardes. El aroma del tabaco viejo había sido reemplazado por el olor fresco del cedro recién cortado y el barniz. Miró hacia el horizonte, donde los pinos se mecían con la brisa, y por primera vez en su vida adulta no sintió la urgencia de estar en otro lugar. No había prisa, no había deudas emocionales pendientes. Martín se acercó para despedirse antes de que cayera la noche. Se detuvo a observar el trabajo finalizado
y puso una mano pesada sobre el hombro de Diego. Él estaría orgulloso, muchacho, no por la casa, sino por el hombre que la habita ahora. Diego asintió, sintiendo un nudo de gratitud en la garganta. Gracias por no dejarme tirarla abajo el primer día, Martín. Cuando el vecino se fue, Diego se quedó solo con el susurro del bosque. Entró al taller. Encendió una pequeña lámpara y tomó un trozo de madera sobrante. Con una gubia, la misma que su padre usó hasta el cansancio, comenzó a tallar. No era un experto, sus movimientos eran torpes, pero había una intención sagrada en cada corte. Al terminar, dejó sobre la mesa una pequeña figura, tosca pero reconocible. Dos figuras tomadas de la mano, sosteniendo un pequeño brote verde entre ellas. Era el símbolo de un perdón que había tardado décadas en llegar, pero que finalmente había florecido entre las ruinas. Cerró la puerta del taller con suavidad. Al caminar hacia su coche para recoger unas cosas, se detuvo un momento a mirar la estructura bajo las estrellas. La vieja choza ya no gritaba abandono. Ahora cantaba una melodía de redención. Diego comprendió que no había demolido una casa para encontrar un tesoro, sino que había demolido su propio orgullo para encontrar a su familia, porque a veces la persona a la que te aferras termina salvándote de formas que nunca esperaste. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte para más historias cinematográficas como esta y compártela con alguien que pueda necesitar un poco de luz hoy.